No hay nada que produzca más temor en las autoridades que la histeria colectiva. ¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus enigmas? En Francia tenemos un caso absolutamente triste. En Francia, patria de la ciencia y de las luces, un pueblo quedó tan marcado por esto que les vamos a contar que aún hoy lo llaman pueblo de los caníbales. Una aldea que el gobierno francés estuvo a punto de derribar. Tan era tremenda su historia, su marcada sangre vertida allí, además protagonizada por inocentes. Se llama Hautefage. Es un pequeño pueblo que casi nadie visita porque hay temor. No les gusta que les recuerden este suceso. Sin embargo, hemos estado allí, en el pueblo de los caníbales, para descubrirles la siguiente historia del programa. El alcalde dijo algo increíble. Haced lo que queráis, comedlo si lo deseáis. Y lo hicieron. Era gente normal que enloqueció de golpe a lo largo de un día. Después se sintieron deprimidos, arrasados. Se preguntaron, ¿qué hemos hecho? En este momento serpenteamos por una carretera que nos conducirá al pueblo de Hautefage, a sabiendas de que sus habitantes no les gusta ni hablar ni recordar sobre los tristes sucesos acaecidos hace más de 140 años. En 1870, estos bosques de la Dordoña fueron testigos de uno de los más escalofriantes y lamentables linchamientos públicos de la historia de Francia, el escarmiento de Alain de Monet. El entonces joven alcalde del pueblo de Bossac, Alain de Monet, era conocido por su bondad y solidaridad con sus vecinos más pobres. Un día, decidió ir a la feria de un pueblo cercano, Hautefage, con el fin de buscar alimentos para los más necesitados. En esa época Francia se encontraba en plena guerra contra su vecino, Prusia. Muchos aldeanos fueron convocados para luchar en nombre de la monarquía. Pronunciar la palabra republicano era como mencionar al mismísimo diablo en la Dordoña. Alain de Monet, monárquico convencido, llegó a Hautefage y allí fue confundido con un espía francés republicano a sueldo de los prusianos. A partir de entonces, la enardecida población empezó a insultar al buen hombre, acusándole de traidor de la patria francesa. La turba enloquecida se abalanzó sobre este indefenso ciudadano y empezaron a propinarle una brutal paliza. Y quisieron colgarlo de un cerezo. Pero era un error, pues si se quiere colgar a alguien, jamás se debe hacer en un cerezo, puesto que sus ramas se parten. Es que era increíble. Toda esta gente que participó en esta masacre, todos lo agredieron. Hasta parece que se habían organizado. Uno se acercó con un garrote de hierro y le pegó un golpe en todos los dientes. Alain de Monet reculó y vino otro que le clavó un cuchillo y aún vino otro más que le dio un puntapié. Todos participaron. Todos. Siguieron pegándole y querían descuartizarle, arrancarle las piernas y los brazos. Pero continuaron con la paliza, golpeándole. Cuando se levantó, de Monet intentó correr, pero volvieron a agarrarle y se le llevaron hasta una de las salidas del pueblo. Y allí le iban a quemar vivo, pues aún estaba vivo. El párroco de Hautefage intentó intervenir en el linchamiento público. Convocó a los vecinos a la iglesia para tomar un poco de vino. Al cabo de un rato, la mayoría volvió a la plaza del pueblo. Los adultos ordenaron a los niños recoger leña y en pocos minutos montaron una hoguera donde ataron a un tronco al mortalmente herido Alain de Monet. Cuando estaba ardiendo en la hoguera, la piel le saltaba en ampollas, como cuando se asa un pollo en la parrilla. Mientras las ampollas reventaban, las mujeres iban con un rascador y recogían la grasa. Con ella untaban unas rebanadas de pan para dárselas a los niños y les decían:
comedlo, aunque sea una sola vez, pues no tenemos nada para alimentarnos. Adultos y niños participaron por igual del salvaje festín, comiéndose grasa y trozos del cuerpo del desgraciado de Monet, que murió sin saber por qué se habían ensañado contra él. ¿Cómo explicar semejante enajenación colectiva en un pequeño pueblo francés del siglo XIX? El escritor Jean Telet tiene una hipótesis. En Francia, en la época, en la región del Périgord, donde ocurrió esta historia, había un vino especial que se llamaba vino de Noa. Este vino de Noa es un caldo que está totalmente prohibido en Francia. Todo porque en el siglo XIX apareció una enfermedad en las viñas que se llamaba filoxera y todas las cepas acabaron infectadas. Este vino enloquecía a la gente. Yo diría que era como la cocaína líquida. Todos aquellos que lo bebieron se volvieron completamente locos y por eso cometieron esa atrocidad. Entonces, los gendarmes llegaron, arrestaron a la gente y fueron juzgados en el tribunal de Périgueux. El tribunal juzgó a 21 personas por una simple razón, porque solo había 21 plazas en la prisión. No podían juzgar a nadie más. Cogieron a los 21 responsables y 4 fueron condenados a pena de muerte. Entonces ocurrió algo raro en la historia de Francia. Desplazaron la guillotina hasta la plaza del pueblo para guillotinar a los 4 condenados. Cuando el equipo de Cuarto Milenio entró en Hautefeuille, el silencio era sepulcral. Tenemos la sensación de que alguien nos vigila por detrás de estas ventanas y de que nuestra presencia no es bienvenida en este pueblo que no ha podido olvidar la trágica histeria colectiva de 1870. Y los habitantes del pueblo continúan negando esta historia. Es totalmente increíble. Y un ejemplo es que durante la Feria del Libro de Francia y en las librerías, cuando yo firmaba mi libro, en 4 o 5 ocasiones se me acercaron ancianas y ancianos. Me dijeron que sus abuelos habían participado de este crimen. Y en la familia no se hablaba nunca sobre esta historia. Es un tema totalmente tabú. Una cadena de televisión fue a hacer un reportaje en el pueblo. Y los habitantes les dijeron que era mejor que yo no fuera allí, pues podrían comerse a otro más. Tras ser juzgados los cabecillas del linchamiento de Alain de Monet, el gobierno francés quiso destruir Hautefeuille, borrarlo del mapa, pues era una mancha vergonzante en la historia del país. Pero no lograron arrasar aquel caserío maldito, ni el recuerdo de aquella jauría humana. Incluso la violencia colectiva. Hemos visto en esta historia de Hautefeuille una pequeña historia que ilustra mucho cómo niños participaron en eso. ¿Qué pasa? ¿Se ha estudiado el cerebro humano? ¿Por qué hay este flujo como de energías que no se conocen y que convierten a las personas más humildes, normales, cultas y correctas en auténticos monstruos durante un día? Hay un mecanismo, Iker, que está en la biología. Cuando vemos una bandada de pájaros, que tiene 1000 pájaros, y se mueve como una bola, al unísono, todos giran en un sentido, eso es que el pájaro ha perdido la individualidad y todo el conjunto se mueve al unísono. Eso ocurre exactamente igual que una masa humana. En una masa humana existe un estímulo. Por ejemplo, en un cine, uno grita ¡fuego! Y sin sentido, sin razón, sin comprobar que hay humo, la gente huye despavorida, porque el individuo tiene la supervivencia como único objetivo. Por lo tanto, fuego, peligro, huyo y piso a la señora mayor que está al lado. Así de simple. Lo que ocurre es que para ponerse a salvo uno puede ser hasta, entre comillas, comprensible. Pero ¿y cuándo es violencia? Este caso en concreto de Hautefeuille, que suene alucinante en el aspecto de untar la grasa, el hambre, la miseria, la violencia.
qué caso más dramático, más terrible, y que será verdad en todos estos niveles de detalle que hemos visto. Es posible que lo sea porque en aquella época, como ya se ha comentado y como se ha visto en el vídeo, había un hambre atroz, una situación política tremenda, una guerra con Prusia, y una guerra siempre genera tensión, y además era necesario un culpable. ¿Y dónde estaba el culpable? Apareció, por obra y gracia, apareció un hombre que se parecía a un espía, y toda esa energía, toda esa agresividad latente de la gente, con hambre, con injusticia y con tensión, fue a por el culpable, igual que en un linchamiento en el oeste americano. No olvidan, Carmen, en Autefalle, y tampoco olvide este escritor, ha habido una tremenda polémica en Francia, sí. Le han amenazado prácticamente, que ni se le ocurra acercarse. Hay que decir que Jean Teulé nos llegó a decir a nosotros, al equipo de Cuarto Milenio, que no fuésemos a grabar allí, que no íbamos a ser bienvenidos. Y Pablo tuvo sus problemas, hay que decirlo también. Sí, a Pablo llegaron a escupirle, una señora que pasaba por el pueblo, porque es una historia muy negra, es una historia que es normal que una población que ahora mismo ya no tiene nada que ver con aquel tiempo quiera ocultar pues esos sucesos. Es lógico, es normal, pero ha quedado marcada para siempre cuando ha salido este libro y se ha dado a conocer la historia. Pero es todavía más cruenta que lo que se cuenta en ese reportaje. Estamos hablando del 16 de agosto de 1870, de además un día muy especial porque había una feria de ganado en el pueblo, que eran tan solo 45 personas, llega a haber 700 personas metidas, estaban bebiendo mucho en la taberna, mucho vino, y alguien confundió a este vecino, que es que era vecino suyo, que tenía una casa a 3 kilómetros de la localidad de Autefalle, un vecino que además ayudaba a la gente, que era gente con dinero, y que a muchos de ellos, incluso al que llega a clavarle el gancho en la cabeza, hacía pocos minutos que le había visto y que le había dicho: oiga, era trapero el que le clava el gancho, venga a mi casa que tengo cosas que usted se puede llevar y puede comerciar con ellas. Gente a la que había ayudado y que al final, envueltos en esa especie de locura, llegan a asesinarle, y no solo a asesinarle, sino a quemarle vivo, porque la autopsia que hacen los médicos después aseguran que cuando le queman estaba todavía con vida. Pero no solo eso, se hicieron amputaciones en vivo. En la casa del herrero lo ponen tumbado de espaldas con unos pies, y con unos ganchos empiezan a arrancarle los dedos de la mano derecha. O sea, entraron en una especie de locura colectiva en la que incluso había niños. Claro, y además lo que ha dicho Carmen, que es fundamental, que lo acoplamos ahora a la historia recreada por nuestros compañeros y a lo que vivieron allí nuestros amigos, y es que había un antes, que es que esa persona no era desconocida, no. Que en la locura, pero que las mismas personas que trataban con él y le conocían como buena persona, luego se comportaron así. Pero fijaros que sociológicamente hay una cosa interesante que Carmen ha planteado. El pueblo era pequeño, pero ese día había un montón de extraños. Sí. Y entonces en esa turba se pierde. La palabra turba. Claro, es que la palabra turba es de turbulencia. La turba no es una manifestación pacífica con pancartas, es como una ola, es decir, el agua va tranquila o va en turbulencia, y la turba al final pierde el sentido. Entonces ese señor que lo conocía antes, pero ahora, obnubilado por el furor, había perdido la persona que ya conocía antes. ¿Alguien puede dejar de conocer a alguien? Perfectamente. Se obnubila la mente, o sea, estás ciego. Es decir, es la ceguera psíquica producto de una histeria brutal. Es decir, es un odio tan grande que estás obcecado. ¿No ves? ¿Puede pasar a cualquier persona, doctor? ¿O estamos hablando solo de personas? Porque claro, hablamos de una comunidad entera, ¿no? En principio, cualquiera está sujeto a eso dependiendo de las circunstancias. Es decir, aquí estamos tres, no pasa nada. Somos todos amigos y estamos bien. Pero si ahora aparece un león encima de la mesa, yo me subo en tu cabeza, perdóname. Quiero decir, y somos amigos. Es decir, y no solo es la supervivencia, sino es un elemento de odio, que es lo que Carmen nos planteaba. Un odio brutal al austriaco. Quiero que vean unas imágenes.